Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Estoy más que contenta de estar en este lugar, alabando y glorificando al junto de ustedes el nombre del Señor. Vamos entonces a entrar, como dice nuestro hermano, al plato fuerte. En esta noche me place hablar sobre el tema más importante que conozco recientemente y que es de gran envergadura dentro de la sociedad, que es los adolescentes. Así que esta noche vamos a hablar sobre el tema orientando a los padres hacia los hijos. Yo quisiera que por favor se pusieran sobre sus pies. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateo, capítulo 7. Recuerdo a mi abuela en la congregación a la cual yo pertenecía antes de llegar a Fuente de Salvación. Ella siempre decía: para los que no me conocen, mi nombre es María Ramona Torres. Yo decía, ¿por qué mamá dice esto? ¿Te recuerdas, Laura? Yo decía, ¿por qué mamá dice esto? Si la gran mayoría de los que estamos aquí somos familia, obvio que la conocemos. Pero ella siempre decía: para los que no me conocen, mi nombre es María Ramona Torres. Así que esta noche, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yubelki, soy la esposa de Eduardo Cuevas. Y para mí es un placer estar en este lugar. Amén. También soy la persona, para la gloria del Señor, que se encarga de darle las clases, las instrucciones bíblicas a sus hijos. Así que soy su maestra, la maestra de sus hijos. Mi nombre, Yubelkis, la maestra de sus hijos. Y de verdad me siento complacida por la labor que Dios ha venido haciendo con ellos y cómo Dios seguirá tratándolos. Amén. Pues si ya tienen a Mateo capítulo 7, versículo 24, los que aún no lo puedan encontrar o no tengan sus Biblias saben que lo pueden ubicar dentro de los televisores, está proyectado. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque ellas, oh Padre Celestial, nos refrescan, nos dan sabiduría, nos dan discernimiento, crean autoridad en nosotros. Gracias por ellas, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprenderla, que prepares nuestro corazón para aceptarla, que nos motives, oh Padre, a ponerla en práctica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y te pido que me uses de una manera sobrenatural, que mi vida sea el reflejo de tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el tema que nos ha tocado hablar en la noche de hoy es orientando a los padres hacia los hijos, pero yo le he colocado un tema general que es donde vamos a ubicarnos y es: pon límites, crea estorbos. Pon límites, crea estorbos. Y en lo que vamos adentrándonos al tema, nos daremos cuenta el por qué tiene que llevar este subtema. Pon límites, crea estorbo. Según la lectura que tuvimos en el libro de Mateo, observamos que hay dos tipos de hogares. Un hogar fundamentado en la roca, que es Jesús. Un hogar fundamentado en este cimiento, en esta formación integral, moral, espiritual. Y otro hogar que no tiene tales fundamentos. El hogar que está fundamentado sobre la roca está bien fundado, está bien formado. Vinieron vientos, soplaron y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. Lamentándonos sobre aquel otro hogar, a los cuales sí vinieron vientos, vinieron y soplaron, y lamentablemente la casa que no estaba fundamentada sobre esta roca firme, pues cayó.
Así que sobre estos dos cimientos nosotros vamos a estar hablando. Y tenemos entonces como tema general orientación. ¿Qué es orientación? Cuando nosotros recibimos esta idea sobre lo que es orientar, inmediatamente nosotros recibimos una similitud de que es como un guía, es como una guianza, es como un motor que nos dirige. Cuando estamos orientados, estamos siendo guiados. Pero nosotros como cristianos tenemos algo que nos fundamenta en lo que es la guianza, y es un manual original que Dios nos ha dado para ser completamente guiados, y es la palabra de Dios. Por eso cada cosa que nosotros hagamos como padres, cada cosa que digamos como padre, tiene que estar fundamentado en lo que es la palabra del Señor, que es el motor que nosotros tenemos para que nuestra vida sea el ejemplo principal para que nuestros hijos estén bien proyectados. Por eso, orientación es igual que guianza, y guianza tiene un manual, y es la palabra de Dios. ¿Qué nosotros tenemos que ubicar? En el Salmo 127, versículo 3, nosotros encontramos como padre algo tan importante, y es que se nos fue otorgado la bendición de serlo. La bendición de ser padre se nos fue otorgado a nosotros como herencia. Entendemos que cuando recibimos una herencia, ¿verdad? Una herencia que nos hayan dejado nuestros padres, esta herencia pues se te fue cedida porque tú tienes el derecho. Es lo primero, tú tienes el derecho de tal herencia. Segundo, se te fue cedida porque la porción indicada para ti era esa. Tenemos la porción indicada. Primero fue por herencia, tenemos la porción indicada. Y segundo, porque tú eres responsable a eso. Eso que se te fue otorgado es responsabilidad suya. Cuando yo entendí que el término herencia venía por estas razones, indico que los hijos son no solo algo que haya llegado a nosotros como bendición, son una responsabilidad nuestra. Es una herencia que nos dio Dios porque entendió que usted y yo teníamos tales capacidades. Porque entendió Dios que usted y yo estábamos en la disponibilidad de recibir esa herencia. Y porque usted la merece. Entonces, si los hijos son una herencia que Dios me dio para yo administrarlos, para yo encaminarlos, para yo ayudarlos a seguir, son de gran bendición para mi vida. Porque Dios no trae algo a nosotros que no nos sirva para nada. Dios trae cosas que sí son de verdad de gran bendición para nosotros. Y yo quiero que cambiemos el concepto, porque la sociedad ahora mismo tiene un concepto hacia los hijos de que, ay Dios mío, qué dolor de cabeza. De que, ay Dios mío, qué cosa tan fuerte. Yo no puedo, no nací para esto. Yo no tengo la capacidad. Pero mira, el Salmo 127 dice que se te fue otorgada una herencia. Dice que te la regaló Dios, que tú eres el indicado y que fue perfectamente ubicado para ti, porque eres el heredero. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres? El rol de los padres es dirigir, instruir y formar. ¿Cómo dirigimos? Dirigimos mediante la manera en la que ellos se conducen. ¿Cómo lo formamos? Lo formamos a través de la palabra de Dios y a través de nuestro ejemplo. ¿Qué términos nosotros tenemos que indicar en esto? Tenemos que indicar dos cosas. Con nuestros hijos tenemos que establecer lo que es relación. Si no hay relación, pues no puede haber un vínculo. Y sin este vínculo hay una gran brecha entre usted y su hijo. Lo segundo que tenemos que establecer es la formación. Para poder decir que la herencia me satisface, que he recibido algo que realmente es para mí, tiene que haber una formación. Recordémonos cuando nosotros ubicamos algo en nuestra casa, si no lo ubicamos en el lugar correcto, pues es estorbo. Si no lo ubicamos en base a la necesidad que usted lo quiere, pues no lo va a usar porque usted lo escondió, usted lo arrinconó, lo llevó a donde ni siquiera se veía. Por esto, cuando usted forma porque usted entiende qué es lo que está haciendo. Forma de acuerdo a la meta que usted se ha propuesto. Y si nuestros hijos son mi herencia, ¿verdad? Si mis hijos son mi herencia, mientras sean mi herencia, yo tengo que entender qué voy a hacer con ella. Yo tengo que entender cómo la voy a administrar, cómo la voy a familiarizar con la sociedad que está. Y tenemos entonces, para poder ubicar esto, 3 principios. El primer principio es el de la siembra. Y yo he entendido que cuando nosotros sembramos en ellos,
Lo hacemos como el sembrador cuando sale a cuidar su tierra. Lo hace conociendo el terreno, lo hace conociendo la forma que va a sembrar y lo hace conociendo la semilla que lleva en sus manos. Cuando Dios moldea, cuando Dios forma a nosotros como Padre, nos forma de acuerdo a un estatus, nos crea con su palabra y nos moldea con su amor. El estatus de Dios va de acuerdo a los designios que Él ha escatimado para cada uno de nosotros. Usted no es padre porque sí. Yo no soy padre porque sí. Ah, bueno, porque sí, porque me casé y entonces cuando uno se casa es padre. No, usted no es padre porque sí. Es padre por el propósito de Dios. Usted se ha cumplido un propósito de Dios en su vida. Recuérdese que son herencia. Los hijos son herencia nuestra, así que Dios te va a moldear para que ese papel sea importante dentro de tu casa, dentro de tu familia. Tú y tus hijos son de gran importancia. Por esto entendemos que en base a la siembra nosotros tenemos que crear una educación con ellos. Esta educación que vamos a crear va a tener los principios fundamentales para que ellos se muevan en la sociedad. Va a ser una educación bíblica. Usted y yo entendemos que el término educar significa forjar, significa crear. Cuando nosotros hacemos que nuestros hijos tengan el derecho de ser educados, le damos a ellos la posición de que se capaciten. Entonces, para ello nosotros tenemos a Proverbio 13:20, porque usted es el maestro de su niño. Entonces, el mejor ejemplo que usted puede dar como maestro para educar es usted mismo. Cuando nosotros como ejemplo nos proyectamos para ello, es entonces aquí donde manda este texto que dice que el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Sabio en este caso viene siendo usted cuando educa con su propio ejemplo la vida de sus hijos. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que mi niño no me escucha, no me atiende. Yo hablo y es como si no estuviera hablando nadie, porque él no escucha mis palabras. Pero lo primero que usted tiene que proyectar es cómo usted le está hablando. Es el tema que usted le está tratando. Es la manera en la que su timbre de voz se está proyectando en la vida de este joven. Por esto, cuando decimos, el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado, significa que ambos factores se involucran en la formación de este joven o de esta joven. Por eso la capacidad de razonar de ellos dependerá de nuestra manera de movilizarnos con ellos, de nuestra manera de educarlos. Yo estoy estudiando en la universidad psicología y para mí es de gran placer estar estudiando esta carrera, porque he aprendido muchas cosas en las cuales yo me estoy moldeando. Estoy moldeando mi manera de ver las cosas, estoy moldeando mi manera de hablar, mi manera de pensar. Hay términos los cuales te la enseña la carrera que tú te das cuenta en la movilización de los muchachos. Por ejemplo, cuando ellos te responden de una manera airosa. Te responden de una manera airosa por muchos factores. O el ambiente que se está moviendo en ese momento es un ambiente violento. O la forma en la que se empezó la comunicación fueron con palabras hirientes, con un tono de voz muy alto. O simplemente tu aspecto físico, tus señalizaciones faciales lo están movilizando a él o a ella a responder como si estuvieran en un enfrentamiento de batalla. Por esto es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores. Usted como padre, Dios le ha dado la sabiduría, el discernimiento para conocer el corazón de su hijo. Dios le ha dado a usted el discernimiento para entender las emociones y las posiciones en las cuales su hijo se encuentra actualmente. Lo que pasa es que a veces nos llenamos de tanta insatisfacción, de tanto descontento, de tanta ira y de tantas cosas que decimos, no, esto no es para mí. Yo voy a tirar la toalla y que la iglesia me lo eduque. Que la iglesia le diga lo que tiene que hacer, que la maestra bíblica le diga cómo tiene que comportarse, que el pastor desde el altar predique de acuerdo a cómo él tiene que actuar, porque total, allá es donde yo lo estoy llevando y él allá se va a educar. No, porque el trabajo empieza por la casa y termina en la casa. Usted es el propio pastor de su hijo. Usted es la propia pastora de su hijo. Si en la iglesia se le enseña algo, pues redargúyalo en su casa.
Si en la iglesia él escuchó una palabra del pastor y dijo, coño, como que yo no entiendo que el pastor dijo que yo tengo que ser obediente. ¿Y por qué yo tengo que ser obediente si a mí nadie me da la favor? Si yo digo esto y papi me lo quita. Si yo digo aquello y no me lo permiten. ¿Y por qué yo tengo que ser obediente si el pastor dijo que yo tengo que ser obediente? Entonces usted en su casa se sienta, crea el ambiente indicado. Recuérdese que usted es que va a educar. Y va a educar con su ejemplo. Usted crea el ambiente indicado, usted entonces reforma o administra bien la palabra que él escuchó en el altar acerca de la obediencia. Y le dice, no, lo que pasa es que todo no se puede actuar de acuerdo al tiempo tuyo. Tiene que ser de acuerdo al tiempo de Dios. Y por eso cuando se te dice que no se puede hacer algo, es porque Dios aún no ha determinado que tú puedes hacer eso. Pero mira, tú puedes hacer otras cosas, tales como esta y esta y esta. Cuestión de que esa idea loca se le quite y usted interprete que aquello todavía no tiene la etapa madura para poderlo realizar y que esto sí. Pero no como quitarle el biberón y no le voy a dar ni siquiera agua de azúcar. No, yo te voy a dar agua de azúcar y el biberón lo dejamos para después. ¿Me interpretan? Como dice mi esposo. ¿Me va siguiendo? ¿Verdad que sí? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque en la clase bíblica yo le enseño a ellos cómo comportarse en casa. Y yo les he indicado a ellos la manera de cómo entrar en comunicación con ustedes. Yo les he dicho a ellos, para que tus padres puedan entender el concepto que tú le estás planteando, es importante que tú le digas tales y tales cosas. Por ejemplo, en una ocasión estábamos enseñando cómo lograr que la mentalidad negativa que hay en casa pueda ser positiva y que me puedan dejar ir a jugar basquetbol. Ese fue el ejemplo que usamos. Entonces, en cuanto a eso, yo le dije, tienes que hablar pausadamente, tienes que establecer un diálogo directo, no tú solo hablando, ambos tienen que hablar. Tiene que haber una concordancia, o sea, estoy de acuerdo contigo en esto y tú estarás de acuerdo conmigo en esto. Tiene que haber entre ambos como una comunión íntima. Yes, como que estamos siendo muy amigos. Entonces, cuando esto sucede, la relación va sumamente buena. Pero esto se lo enseñé yo a ellos. Es necesario que usted también entienda que de su parte también debe de hacer lo mismo. Si ya entendimos que mi ejemplo es importante, que ellos van a copiar lo mío y que yo tengo que dar el mejor ejemplo para que ellos puedan proyectarse de manera fiable ante la sociedad, yo tengo que ser una persona de verdad que busque a Dios. Yo tengo que ser una persona que sea, ¿verdad?, como íntegro o que busque ser íntegro. Una persona que si el niño miente y yo le digo, ven acá, ¿por qué tú mientes? No se atreva a decirme, pero tú mientes también, porque imagínese usted a dónde voy yo. Si el niño, por ejemplo, me trae algo que no es debido a la casa, yo no le puedo permitir eso. Y tengo que enseñarle con honradez que eso no es permitido. Entonces hay cosas que fluyen desde el ejemplo. Yo entonces como padre, como madre, me voy a sentar y voy a hacer un autoanálisis de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué Dios me dio esta herencia? Me la dio porque tengo la capacidad, porque me la merezco, porque Él entendió que era mi parte y porque soy la persona elegida por Él para esto. Entonces, si yo entiendo esto y hago este autoanálisis, inmediatamente el Espíritu Santo me va a decir, tienes que arreglar tu manera de hablar, tienes que arreglar las palabras que dices, tienes que arreglar tu manera de comportarte y tienes que interactuar un poquito más con él o con ella. Si estos son los casos, hipotéticamente, no estoy llamando a nadie la atención, si estos son los casos, entonces si estoy de acuerdo en formar y educar mi casa, entonces voy a empezar conmigo y luego voy a seguir con ellos. Amén. El próximo principio que tenemos para la siembra es la palabra. ¿Por qué? Porque mi ejemplo sin la palabra de Dios no tendría ningún valor. La palabra del Señor tiene que ser mi estandarte para que mi ejemplo sea el más fiable. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, encontramos que al pueblo de Israel se le dio ciertas instrucciones.
Y estas instrucciones eran pasadas no solamente a ellos, sino que de ellos a sus generaciones. Dice el texto que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo quiero que hagamos un énfasis sobre esta parte. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando ¿dónde? En la casa. ¿Y por dónde más? Por el camino. ¿Y dónde más? Y al acostarte. Y cuando te levantes. Es importante, vea, vamos a tomar en cuenta sobre tu corazón. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta el corazón? Porque sabemos que muchas de las actuaciones de nuestros muchachos no provienen de un porque sí, sino provienen porque están dentro de su corazón. Están inculcadas, marcadas dentro de ellos. Muchas movidas por la situación en la cual están viviendo, por los ejemplos que están viendo, que no es, o sea, nosotros tenemos que ser su primer ejemplo. Pero cuando otra persona u otra imagen ocupa ese ejemplo, entonces ellos van a proyectar eso, si usted no es su primer ejemplo. Cuando esto pasa, entonces su corazón se llena de esas emociones o de esas reacciones que él ve a diario. Si es iracundo, si es iracunda, si es una persona que contesta así flash, sin ni siquiera pensar lo que está diciendo, y nunca se le presentó como un espérate, ¿qué es lo que quieres decir? A ver, reorganiza tus pensamientos y luego dime porque no te entiendo para nada. Si no se le dice eso y se le deja hablar así de manera suelta, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando los niños están chiquitos y dicen una palabra media rara, usted se sonríe y dice, pero mire este muchacho si es fresco. El niño cuando tiene esa palabra rara se sonríe a usted y dice, pero este muchacho si es fresco. Llega a tener 9 años, sigue diciendo las palabras raras, pero usted ya está cansado de escucharle y ni siquiera le ha prestado atención sobre las palabras que dice y ya ni siquiera los corrige. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando el joven tenga 14 y 15 años? No solamente dirá las palabras raras, sino que las hará. Hará las palabras raras que dice. No habrá un control porque no se le impuso. No se le dijo el por qué no podía decirlas, no se le dijo cómo tenía que cambiarlas y la razón por la cual esas palabras no debían de estar en su boca. Su corazón es importante. ¿Por qué es importante? Porque es lo primero que se llena, se almacena. Es como la tabla en la cual se escribe y no se borra fácil. Así que cuando nosotros hacemos en ellos algo, se forja en su corazón. Tratemos nosotros de sembrar primero. Vamos a sembrar primero en ellos antes de que la sociedad, la escuela, el liceo o donde ellos estén interactuando empiece a sembrar en ellos. Sembremos nosotros primero en ellos porque entendemos lo que es bueno para ellos. Amén. Entonces lo próximo que vimos en el texto es que estas palabras, la Biblia, no solamente fue dicha al pueblo de Israel, solamente en la aldea, sino que mientras el padre iba con su hijo, imaginémonos esta escena, mientras el padre iba con su hijo, notó que habían unos niños golpeando a una niña. El padre aprovechó esta ocasión y le decía, mira hijo mío, esto no se debe de hacer. Esto es violencia de género. Me imagino yo, ¿verdad? En estos tiempos. Eso no se debe de hacer. Dios desaprueba esa conducta. La violencia, incluso la forma del maltrato, Dios la desaprueba. ¿Qué usted cree que va a resultar cuando el joven o su hijo, viendo tal ejemplo y las palabras correctas que usted le dice, va a resultar que él va a decir, pero es verdad papi, eso se ve horrible? ¿Y por qué ellos están golpeando a esa niña? Eso no está bien. Entonces va a empezar a recapacitar y analizar de que eso en la vida no se debe hacer. No se debe conducir por esa parte. Esto es un paso muy sencillo a los que los muchachos hoy en día se están pasando. Muchos de ellos están viéndose en vicios, en drogas. Muchos de ellos están envueltos en una vida sexual tan activa que usted ni se lo imagina. Quieren saber cosas muy profundas e indiscretas. Hay pensamientos que ellos tienen que quizás usted dirá, no, pero mi hijo no puede pensar cosas iguales.
¿Usted se ha sentado a enseñárselo como dice la Biblia? No tan solo en la sinagoga, sino también cuando andas por ello por el camino, cuando van hacia la escuela, cuando se acuestan en su cama. ¿Nos hemos sentado nosotros a enseñárselo al acostarse? Mira, la palabra de Dios tiene ordenanzas, tiene mandamientos. Y la palabra nos dice esto, esto y aquello. Por ejemplo, tengo que hablarte, mis niños no son héroes, pero es mi escuela. Es mi lugar de entrenamiento. Cuando entre ellos surge cualquier pleito y conflicto, yo me siento a hablarlo con ellos. No tomo la determinación de si el blanquito es el culpable y la morena no, o si la morena es la culpable y el blanquito no. No lo tomo porque me gustan. No tomo la decisión porque me favorece tal cosa. Investigo el caso, analizo la situación. Y al que tengo que castigar, castigo, pero no dejo de decirle el por qué le castigo. O sea, doy a entender su castigo, pero tengo que castigar, aunque sienta lo que sienta. ¿Sabes por qué? Porque esto hace que se formen tus hijos. No podemos establecer prioridades, ni podemos establecer límites. Tenemos que establecer lo correcto siempre y donde se deba establecer. Amén. Por esto, cuando ellos repetían esta palabra, lo hacían donde quiera y como quiera, porque debemos de utilizar cada método para enseñarle a nuestros hijos cómo deben de conducirse. Siendo entendido de que la palabra es como un código de conducta, nosotros tenemos que entonces aprovechar cada momento para que este código de conducta esté bien impregnado en ello. El pueblo de Israel, Dios lo utilizó como ejemplo para esto mismo. Por esto en Deuteronomio, pero no lo vamos a proyectar, capítulo 5, 11 y 22, indica que ellos le inculcaban a los israelitas la palabra del Señor. Y yo he entendido que la palabra inculcar implica que nosotros tenemos que repetir muchas veces algo. Cuando usted crea esto, usted entiende que el niño, de una manera u otra, como dice la palabra de Dios, si lo instruimos, aunque sea grande, no se va a apartar. El tercer principio de la siembra es la disciplina. Recuérdese que enseñamos con el ejemplo, mediante su palabra, pero creamos una disciplina. Y cuando nosotros pensamos en disciplina, pensamos en pela, Cuando pensamos en disciplina, pensamos en vara, en palo, en suape, escoba. No sé si usted dirá de piedra, pero por Dios, yo espero que no. Pero cuando hablamos de disciplina, pensamos en todo esto. No sé por qué no pensamos, dígame pastor, café colado. No sé por qué cuando nosotros pensamos en disciplina, no pensamos en un método consecutivo donde formamos y forjamos a nuestros niños. Cuando usted escucha que un atleta tiene tales disciplinas, no vaya usted a ocurrir que el atleta él mismo se da fuetazo, ¿verdad que no? ¿Qué significará entonces que un atleta tiene tales disciplinas? Significa que en el transcurso de su vida se ha ejercitado en tales formalidades o modalidades para llegar a ser aquel competidor fuerte dispuesto a ganar lo que se ha encomendado. Por esto, cuando hablamos de disciplina, hablamos de ejercicios continuos. Hay un texto en la Biblia que lo vamos a leer más adelante que establece una diferencia, la vara y la corrección. La vara y la corrección. O sea, la vara y la corrección no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Yo entiendo que el término corrección indica disciplina, porque nosotros tenemos un parámetro que lo llevamos consecutivamente, no nace de una vez. El maestro que enseña matemáticas, y creo que si aquí hay me dirán si es así, no le enseña álgebra al niño de kinder o de primaria, le enseña los primeros números, los básicos. Luego de que este va creciendo, se va formando, le enseña al año siguiente otra metodología de las mismas matemáticas. Al año siguiente le muestra otra metodología de las mismas matemáticas. Lo que pasa es que a veces nosotros como padres queremos forjar a nuestros hijos en una sola conversación y ya salimos de eso. Yo lo voy a crear, lo voy a formar, lo voy a hacer una mujer que haga oficios en mi casa.
Con una sola conversación que yo le diga, mira, cuando yo entre a esa cocina, esto tiene que quedar impecable. Y la pobre muchachita que ni cabe bien en el fregadero, tiene que dejar esa cocina impecable porque así fue que le dieron la orden. Pero no empezamos diciéndole, mira, frégame estas 3 tazas y cuando tú termines, ponme el trapito aquí. A ti te va a tocar los platos, la cuchara y las demás cosas. Ella fregó las tazas porque no puede con los demás. Así tenemos nosotros como padres que entender. Nuestros hijos van a ir forjados mediante una disciplina. Y esta disciplina es un uso continuo de formalidades. Amén. Pero tenemos un manual y el manual es la Biblia. No nos olvidemos de esto. ¿Por qué disciplinarlos? Porque ellos están en un concepto en que todo es bueno y nada es malo. Ellos están en un concepto en que yo necesito que se interprete lo que es malo cuando es malo y lo que es bueno necesito que me le des más ahínco, que me lo pongas más en práctica. Pero prefieren muchos de ellos poner más en práctica lo malo que lo bueno. Por eso se necesita la disciplina. Se necesita que de manera constante le estemos enseñando la palabra de Dios. Se necesita que de manera constante les estemos motivando a tener valores morales, a estar sumergidos en la presencia de Dios. Sabes que muchas veces nosotros como padres decimos, bueno, yo soy cristiano y voy para el cielo, mi hijo también irá o mi hija también irá. Eso está bien porque tú dices, tú le estás señalando, tú dices, ellos van para el cielo. Pero recuérdate que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Para ir hacia allá, ellos tienen que entrar a Dios como hijos. Tienen que conocer a Dios como hijos, igual que nosotros. Tenemos que enseñarle a ellos que Dios es su Padre y que su Padre merece el respeto, que su Padre merece honra, que su Padre merece que usted esté completamente dedicado a mirarlo a Él y comprometerse con Él. Por esto yo quisiera que leyéramos el Proverbio 29:15, donde establece claramente que nosotros tenemos ciertas condiciones para establecer disciplina. Y estas disciplinas tienen que verse en cada uno. Dice, la vara y la corrección ¿qué dan? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Nosotros tenemos que establecer límites y estos límites tienen parámetros y tenemos que crear disciplinas y estas disciplinas tienen que forjar a nuestros hijos. El segundo principio es la comunicación. Luego de yo haber sembrado esto en mis hijos, tengo que establecer la comunicación y es que yo hablo y tú escuchas. Tú hablas y yo te voy a escuchar. ¿Entendemos esto? Yo hablo y tú escuchas. No permita nunca que el niño le responda cuando usted está hablando. Usted va a estar hablando. Recuérdese que tenemos que cuidar nuestros signos faciales. Nada de alzar cejas, nada de alzar cejas, nada de chemba. Y que no, porque yo no sabía que este muchacho se iba a portar así. No, porque así no. Nada de subir hombros y que soy el macho. Empóllate, chiquito, que yo soy la grande aquí. No, porque así no. O sea, yo hablo y yo te estoy hablando con buen juicio, porque entiendo el juicio. Yo hablo, te estoy hablando y me vas a escuchar. Luego te voy a permitir que me hables, si tienes algo que decir, claro. Luego te voy a permitir que me hables para en base a lo que tú me digas, traer un buen resumen. Toda conversación tiene un resumen. Traeremos un buen resumen. Amén. Y si es muy fuerte la conversación, lo vamos a sellar con una oración. Amén. Todos tenemos que hacerlo para dar un ejemplo. Nunca hagas nada porque sí. Ah, no, que yo te voy a poner de castigo. ¿Y por qué? Porque sí. No, nunca hagas nada porque sí. Tiene que ser todo en base a un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo por esta y esta razón. Y porque quiero forjar en ti a un hombre de Dios. Dígaselo mucho para que él vaya entendiendo y ella vaya entendiendo de que somos siervos y siervas dispuestos a trabajar en la mies del Señor y con un oficio que nos espera hasta que tengamos la capacidad de poder ejecutarlo. Sí, dígaselo constantemente. Te estoy corrigiendo de esta y de esta manera por esto y esto. ¿Por qué disciplinarlos? Porque ellos tienen muchos problemas emocionales
muchos problemas intelectuales, muchos problemas sociales y lo tenemos que disciplinar. ¿Qué yo entiendo que mucho de la sociedad está pasando hoy en día? Que muchos de los muchachos no hacen nada para cambiar sus vidas. No se mueven a hacer algo para cambiar. Nosotros tenemos que ayudarlos. Porque no encuentran una identidad personal sana y honesta consigo mismos. Tenemos que forjar eso en ellos. Porque tampoco encuentran un lugar en la casa. No se sienten parte de una sociedad, ni mucho menos de la casa. No se encuentran en la iglesia. Es increíble la manera en la que muchos se me han descarriado de los martes en los estudios bíblicos. Es increíble la manera en la que muchos han preferido estar o en la cancha de básquetbol o viendo alguna película en casa y no se integran en la iglesia porque no les nace estar con otros y menos que le hablen de Dios porque no es cool. En su área social mucho menos se encuentran. ¿Por qué nosotros tenemos que disciplinarlos? Porque si es un siervo de Dios, necesita disciplina. El atleta necesita disciplina. Y mi hijo es un siervo de Dios, necesita disciplina. ¿Por qué disciplinarlo? Porque para que mañana sea una sierva, una pastora, un evangelista, un ministro de la música, necesita la disciplina, necesita ser instruido. Y Dios me dio esa herencia. Soy la persona indicada. El próximo principio que nosotros tenemos que tener es que pasos para que la comunicación sea efectiva, yo debo de comunicar las intenciones que tengo. Tengo que eliminar las distracciones. Tengo que hablar claro, tengo que ponerle límites, pero tengo también al final de todo que saber si me entendió. El tercer y último concepto es el de discipular. Cuando usted forma mediante la siembra y forja mediante la comunicación, usted está creando un siervo, un miembro de la iglesia. Usted está discipulando. Se enseña de manera continua, estableciendo relación y formación. Para esto yo quisiera que leyéramos a Proverbios 13, 24, donde nosotros vamos a establecer este concepto. En Proverbios 13, 24, dice la palabra del Señor que la vara, la corrección da sabiduría. Y el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando yo entendí que esta palabra era importante para nosotros como padres y para ellos como hijos, leí en el libro de Samuel, que se lo estoy mostrando a los muchachos para hacerle, no sé si ellos se lo han comunicado a ustedes, se lo estoy mostrando a los muchachos para hacerle una costumbre de leer la Biblia. Estamos estudiando no solamente un libro, sino el libro de Samuel. Un libro como estudio y de la Biblia tomamos el libro de Samuel. Yo me encontré con algo muy importante acá y es que la historia de Elí y de sus hijos. Y yo quisiera que Eduardo tuviese o que tenga a Primera de Samuel capítulo 1 y 3 y 3, 12 y 13. La historia de Elí y de sus hijos narra lo siguiente. Dios había puesto a Samuel en un lugar donde él estaba siendo instruido y allí había un sacerdote que se llamaba Elí. El primer texto dice que todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, donde estaban los dos hijos de Elí. Elí tenía dos hijos, uno que se llamaba Ofni y Fines. Sacerdote, véale el título que tienen estos muchachos, sacerdotes de Jehová. ¿Qué pasa con estos dos muchachos? Estos dos muchachos no estaban siendo moldeados, no estaban sujetos, no estaban siendo instruidos. Y se les zafaron de la mano a Elí, al sacerdote Elí. Y luego dice en el versículo, capítulo 3, versículo 12 y 13, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice que Dios le mostró a Samuel en sueños, Dios llamó a Samuel y le mostró en sueños lo que iba a pasar con la casa de Elí. Dice que aquel día Dios le mostró a Samuel en sueño: yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. ¿Qué implica estorbar? Estorbar significa poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. El enfoque que dio Dios a través de esta frase fue estorbo al pecado. Dice la palabra del Señor que la ofensa que estos muchachos estaban cometiendo ante su presencia era tan bárbara, tan tremenda, que Él decidió destituirlos. ¿Y todo por qué? Porque Elí, su padre, no lo había estorbado. Y nosotros dominicanamente hablando, decimos que es estorbo. Estorbo es como cuando usted va conduciendo su carro y delante de usted va una caravana de autos y usted tiene que detenerse. Ya el tiempo de proyección del cual usted llevaba para llegar a su destino se ve limitado por el estorbo que usted tiene delante. Estorbo pudiese ser, por ejemplo, cuando usted está caminando y en su caminar usted tiene algo delante que tiene o que quitar o pasarle por los lados, pero su manera de caminar tuvo que verse por lo menos detenida, aunque sea por segundos, por el estorbo que usted tenía delante. Pero cuando nosotros, por ejemplo, colocamos esta frase, oye, los voy a destituir por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Por ejemplo, cuando tu hijo te dice, yo no voy para la iglesia porque yo como que estoy cansado y ya yo no quiero ir para allá. Usted, que es un padre que entiende que sus hijos son herencia, que entiende que Dios se lo dio para usted, porque usted lo tiene que manillar, usted lo tiene que instruir, usted lo tiene que formar. Usted se plantea y dice, ok, tú eres grande, tú tienes libre albedrío, hágase como tú quieras. Ahí entonces nosotros no estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad que no? No estamos conduciéndonos de la manera correcta como debiéramos de conducirnos. O por ejemplo, si su hijo va y le dice, los martes yo no puedo ir a la iglesia, como me dice un joven, yo no puedo ir a la iglesia los martes porque tengo mucha tarea, profe. Digo yo, pero mi hijo, un martes yo entiendo eso, pero todos los martes establécete por lo menos una rutina y haz algo, cuestión de que ese martes ya a la hora de estudio tú te libre. Pero en su astucia, él no me pone que se va a quedar viendo televisión, ni en su astucia me dice, me voy a quedar en la cancha de básquetbol jugando, no. Me dice, voy a hacer la tarea, profe, y no voy a poder ir al estudio bíblico. Me gustaría saber la metodología que vamos a usar, ese padre, esa madre y mi persona, porque ese muchacho no lo podemos dejar así. Es nuestro deber instruir a nuestros hijos. Es nuestro deber serle de estorbo cuando lo estamos viendo a ellos, viendo un video pornográfico o alguna imagen descompuesta en el celular. Es increíble la manera en la que yo puedo observar que soy una testigo, o sea, me encanta estar detrás de las cámaras y que nadie sepa que yo estoy ahí. A mí me fascina eso, porque usted ve cosas que el otro cree que usted no vio. A mí me encanta ver los perfiles de WhatsApp de algunos juveniles que de verdad es fuerte. Es fuerte. Y yo digo, pero Dios mío, y esa es fulana. Pero Dios mío, ¿y dónde era que estaba fulano? Pero me encantaría saber dónde estaba mamá y papá. Porque de verdad que es importante. Mis hijos son mi herencia y son la responsabilidad mía. O sea, yo tengo que estar entendida de qué usa. ¿Cómo lo usa? ¿Por qué lo usa? ¿Y qué día se lo pone? ¿Por qué? Porque yo soy la que voy a dar las cuentas de mi niño o las cuentas de mi niña. Es importante que yo tenga entendido de que en base a la orientación de los padres hacia los hijos y el subtema que le he puesto, pon límites, crea estorbo. Mis hijos son importantes para mí. Tus hijos son importantes para ti, porque es lo que Dios ha puesto en tus manos y son importantes para ti. Así que haz en tu casa un altar familiar. Haz de tu casa la iglesia que tú estás administrando.
Haz de tu casa y de tus hijos lo que tú quieres ver mañana. Sabes que si en tu autoevaluación encuentras que dentro de tu diario vivir no puedes establecer un parámetro para un momento de oración, que vamos a leer la Biblia, que vamos a interactuar, que vamos a preguntar, que vamos a indagar cosas, pues tú tienes que hacer que eso sí suceda. Porque es importante no solo para ti, te hará crecer a ti también como persona, sino para el niño o la niña que tú estás formando. Así que cuando yo debo de estorbar, lo hago porque tengo que establecer una relación y formación. No hay mejor maestro que tú en casa. No hay mejor pastor que tú en casa. Mi niño no se me puede escapar de mis manos porque desde chiquito yo sé quién es. Mi beba no se me puede escapar de mis manos porque yo no estoy ciega, ni sorda, ni coja, ni manca. Porque tengo las cualidades y tengo las habilidades. Porque tengo a Dios conmigo. Porque Dios me ha de ayudar. Así que yo sé que algunos padres dirán, pero es que me contesta y me molesta que me conteste. Bueno, trata de establecer una comunicación efectiva. ¿Qué implica estorbar? Es más que hablar, más que hacer negocios. Significa que yo voy a tratar de poner una dificultad al pecado que tú afrontas, al pecado que tú tienes delante. Significa que entre Dios y yo va a hacer que mis hijos se forjen. Por esto, cuando yo entiendo que en la formación de mis hijos está en mis manos y es importante que Dios me use para esto, lo primero que yo tengo que hacer es decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me des las fuerzas y las habilidades. Necesito que cambies mi mente y mi corazón. Porque el corazón de mi hijo, de mi hija, dependerá de cuánto yo le he de enseñar. Yo sé que usted está aprendiendo como yo lo he aprendido. En una ocasión, yo cometí un error y fue que corregí a mi niña delante de mi mamá. Vaya usted a ver, delante de mi mamá y de mi hermana. Yo la corregí. Cuando llegamos, ella lo entendió, la corrección. Cuando llegamos a la casa, se me tiró en llantos y me dijo, mami, ¿por qué tú dices eso? Yo soy muy sensible. Yo no sabía que ella era sensible, hermano. Yo pensaba que ella era fuerte. Mami, ¿por qué me dices eso? Yo soy muy sensible y lo que me dijiste me afectó mucho. Yo lloré con ella, le pedí perdón, porque nosotros tenemos también la facultad de poder encontrar que nuestros errores sean enmendados. Sí, y más si Dios usa a nuestros pequeños para eso. Yo le pedí perdón, que ella está aquí, es testigo, le pedí perdón y más nunca he vuelto a hacer eso. Más nunca he vuelto a insultarlo delante de terceros. Le llamo aparte. Ella conoce mis signos faciales. Cuando hay algo que no me gusta, sí, ella lo interpreta inmediatamente. Yo la llamo aparte y le digo, mira, tú sabes que eso no me gustó. Eso no está bien. Sí, mami, fue por esto y esto, porque tiene que haber un diálogo. Recuérdate de eso. Sí, mami, fue por esto y aquello, sí, pero no está bien. Y no quiero que lo vuelvas a hacer. Recuérdate de lo próximo que te dije de ponerlo a prueba. A los 2 o 3 días, yo tengo que observar si eso ya no lo vuelve a hacer. Yo no me puedo olvidar, porque si me olvido, está perdido el ejemplo, está perdido el consejo y no hay más posibilidades. ¿Qué debemos de hacer como conclusión? Debemos de crear un altar familiar. Tiene que haber un ejemplo en mí como padre. Sí, tienes que entender que tus hijos son una bendición, son una herencia. Son tuyos. No son del barrio, no son de la escuela, no son de la iglesia. Los hijos son tuyos. Es tu deber saber si tus hijos vienen a la iglesia o no. Es tu deber saber si tus hijos se acuestan orando. Si por lo menos a la semana han leído aunque sean 3 versículos. Es tu deber saber si tus hijos están hablando cosas correctas o están teniendo palabrotas. Es tu deber saber eso. Pero no nos frustremos, porque para todo Dios tiene una solución. No nos frustremos, ni pensemos que ya no hay salida. Dios tiene una solución para todo y de todo Dios sacará el provecho. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Y si tu niño está cerca de ti o tu hija está cerca de ti,
Yo quiero que hagamos una poderosa oración por restauración. Yo quiero que tú y yo hagamos una poderosa oración por restauración. No tengas miedo pensando que quizás pues no podrás ver lo que quieres ver en ellos. Si hay algo que no se hacía bien, empieza a hacerlo bien ahora. Si hay algo que tú no estabas trabajando, una área, su corazón, en la cual tú no estabas trabajando, empieza a trabajarle ahora. Si hay algunas cosas que no hayas dicho, perdóname, por ejemplo, perdóname. Esa palabra ejerce una gran influencia en el hogar. Es tan bueno decir perdóname. Recordemos que es el vínculo más perfecto entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se arrepiente y le pide perdón, Dios se complace tanto. Dios se complace tanto. Cuando en nuestro hogar nosotros entendemos que esos valores son importantes, hacemos de algo sólido nuestra casa. Piensa en ellos como tu herencia. Nadie desaprueba una herencia. Ay, no, yo no quiero heredar esa casa. No quiero heredar ese carro. A mí no me traigan ese yate. Nadie dice eso cuando le dan una herencia. No desapruebes la herencia. Tus hijos son herencia. Es lo más hermoso que Dios te ha dado. Pero necesitan de ti. Yo solo soy su maestra. Necesitan de ti. Y yo sé que tú estás en la disponibilidad de ayudarles. Ponle títulos. Son pastores, son ministros, evangelistas. Y lo voy a ayudar a forjarse para eso. Voy a crear las disciplinas necesarias en mi casa para eso. Abraza a tu hijo. Y si no está contigo, abrázalo en tu mente. Y yo quiero que tú ores conmigo de esta manera. Señor, en esta hora, Eleni, desde aquí te doy un abrazo. Yo sé que tú estás con la beba. Señor, en esta hora yo te pido que me ayudes. Sé que las cosas que he hecho quizás no estaban trabajando tan bien. Por eso te pido que me ayudes. Yo sé que tengo que forjar a mi familia, a mis hijos, con el mejor ejemplo, Jesucristo en mí. Yo necesito que Jesucristo, la mente de Cristo esté en mí. Que mi conducta refleje que Dios me ha cambiado y que su amor ha embargado mi vida. Señor, yo te presento mis hijos. Señor, que tu palabra esté en ellos en todo momento, por donde quiera que anden, donde quiera que vayan. Que tu palabra, tu temor esté en ellos. Que ninguna palabra descompuesta salga de sus labios, ninguna imagen horrenda llegue a su mente, Señor, proyectada a través del dispositivo, Señor. Que nada de lo que ellos vean, Señor, perjudique el trabajo que tú y yo estamos haciendo con ellos. Señor, yo te pido, mi Dios, que la comunicación sea buena. Yo sé que mis hijos, oh Padre Celestial, están en una sociedad que inculca valores destructivos, que ni siquiera pueden llamarse valores. Señor, yo te pido que pueda haber una intimidad en nosotros y que podamos tener una buena comunicación. Señor, yo te ruego que me permitas forjarlo como tu discípulo. Que él pueda conocerte a ti, Señor. Que él pueda entrar en esa atmósfera tuya. Hazme crear estorbos de pecados en su vida. Que él no se encuentre, ni Dios, atraído por nada de la carne. Que yo me coloque delante de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer con ellos. Señor, son la herencia que tú has puesto en mis manos y la valoro con todo mi corazón. Ayúdame a forjarlos en base a relación y formación. Gracias, Señor. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más.